El premio Baeksang a Mejor Actor de Televisión es el galardón más prestigioso al que un actor de K-drama puede aspirar a ganar dentro de la industria del entretenimiento coreano. A lo largo de los años, el premio ha destacado a actores que han dejado actuaciones legendarias e imborrables en la televisión coreana. Este galardón simboliza el pináculo del éxito actoral en la pantalla chica. Con una lista de ganadores que incluye tanto a veteranos consagrados como a estrellas emergentes, el premio Baeksang es, sin duda alguna, el mayor logro en la carrera de muchos actores. A continuación, exploraremos las actuaciones galardonadas durante los últimos 20 años en esta categoría. Comencemos. El primer intérprete al que observaremos levantar este prestigioso galardón es el talentoso Jo In-sung, gracias a su destacado papel en el legendario K-drama, Memorias de Bali. Jo In-sung interpreta a Jung Jae-min, el hijo menor de una familia adinerada que dirige el grupo PAX. Jae-min es retratado como un joven inmaduro, egoísta y despreocupado, con una actitud de playboy. Al inicio de la serie, Jae-min está comprometido con Yeon-jo, una mujer de estatus social similar, en un matrimonio arreglado por sus familias. Sin embargo, ambos carecen de afecto mutuo, y Jae-min muestra desinterés por la relación. La evolución del personaje de Jae-min se intensifica cuando conoce a Lee So-jun, una guía turística en Bali. Esta evolución culmina en un desenlace trágico que refleja las consecuencias de sus acciones impulsivas y la intensidad de sus pasiones, desembocando en el que probablemente sea el mejor y más inesperado final en la historia de los K-dramas. La actuación de Jo In-sung fue ampliamente elogiada por su capacidad para capturar la complejidad emocional de Jae-min, siendo una de las mejores interpretaciones en la carrera del legendario actor. 너한테 정 떨어졌거든? 그것도 확! En 2005, el ganador fue So Ji-soo, por su actuación en Lo siento, te amo, donde interpreta a Cha Mo-hyuk, un hombre surcoreano que, tras ser abandonado por sus padres al nacer, es adoptado por una familia australiana. Sin embargo, sus padres adoptivos lo maltrataron y, por eso, deambula por las calles estafando a los turistas. Es a través de una de estas estafas que se topa con Son Eun-chae, la coordinadora de moda y amiga de la infancia de un famoso cantante coreano. La trama se intensifica cuando Mo-hyuk sufre un atentado que le deja una bala alojada en el cerebro, otorgándole una esperanza de vida limitada, y es ahí cuando decide regresar a Corea. Al llegar, descubre que su madre es una reconocida actriz que aparentemente lleva una vida acomodada junto a su hijo adoptivo, Choi-jun, una estrella del pop. La evolución de Mo-hyuk es notable, de un hombre consumido por el rencor y el deseo de venganza, transita hacia una figura protectora y sacrificada, especialmente hacia Eun-chae, con quien desarrolla una relación profunda y compleja. La interpretación de So Ji-soo de un hombre atormentado, pero capaz de amar profundamente, resonó demasiado entre la audiencia y la crítica. 싫다. 얼굴이 너무 못생겨서. 2006 vio triunfar a Kim Jo-hyuk por su actuación en el K-drama Amantes en Praga. Aquí comparte pantalla con la mejor actriz coreana de todos los tiempos, Jeon Do-yeon. Kim Jo-hyuk interpreta a Sang-hyun, un detective de policía surcoreano caracterizado por su integridad y determinación. Sang-hyun, quien decidió convertirse en un detective ya que ningún policía pudo ayudarlo a resolver un caso de atropello y fuga, en el que murieron sus padres, es un tipo de mal carácter y extremadamente impulsivo. Pero sin embargo, tiene un buen corazón. Su vida cambia cuando conoce a Hye-jo, una huérfana que parece frágil pero de corazón fuerte. Sang-hyun se enamora de ella, y ayuda a financiar sus estudios en Praga. Sin embargo, Hye-jo rompe con él de manera repentina y le abandona sin dejar rastro, por lo que Sang-hyun se dirige a Praga para buscarla. Allí inesperadamente conoce a Jae-hee, una mujer honesta y entusiasta de su profesión. Jae-hee, quien es la hija del presidente, cambiará por completo el panorama de Sang-hyun, donde su relación, que en un principio comenzó de manera fortuita, rápidamente se profundiza. Enfrentándose a desafíos derivados de sus diferencias sociales y personales, cambiando su vida para siempre. 높다. 응? 윤재이도, 윤재이 사는 집도. En el año 2007, el ganador fue Kim Myung-min, por su papel en Behind the White Tower.
En este K-drama Kim Myung-min interpreta a Jang Jong-hyuk, un cirujano altamente competente y ambicioso. Su objetivo principal es ascender al puesto de jefe del departamento de cirugía, posición que considera esencial para su reconocimiento profesional y personal. Su conocimiento y experiencia son innegables, pero su confianza arrogante y su personalidad fría le han ganado más de unos pocos enemigos, incluido el jefe del departamento. A lo largo de la serie, su búsqueda incesante de poder lo lleva a enfrentarse a dilemas éticos y a cuestionar los límites de su ambición. Con el jefe del departamento de cirugía jubilándose, Jong-hyuk parece ser el claro sucesor hasta que surge un nuevo rival llamado No Min-guk, quien tiene el respaldo del jefe del departamento. Jong-hyuk, sin embargo, está decidido a ganar a toda costa, por lo que se enfrentará a diversos dilemas morales y éticos en su camino a la cima. 부원장? En 2008, el ganador fue Park Shin-jang, quien interpreta a Geum Nara en War of Money. Geum Nara es un exitoso corredor de bolsa, cuya vida da un giro drástico cuando su familia se ve acosada por prestamistas debido a deudas impagas. Este conflicto lo lleva a la bancarrota y a perder su empleo, e incluso la vida de su padre. Nara solicita un préstamo bancario, pero se le niega rotundamente, y su jefe descontento se aprovecha de sus problemas y los usa como excusa para despedirlo. El trágico fallecimiento de su madre, así como una serie de infortunios, llevan a Nara a sumergirse en el despiadado mundo de los préstamos privados y la usura. Nara comienza a trabajar como un despiadado cobrador de dinero para el notorio usurero Ma Dong-po. A lo largo de la serie, Nara evoluciona de ser una víctima de las circunstancias a convertirse en un prestamista decidido a recuperar su estatus y vengarse de quienes lo perjudicaron. El año 2009 marcó la segunda victoria de Kim Myung-min, por su actuación en la serie Beethoven Virus. En este papel interpreta a Kang Kung-woo, también conocido como Kang Mae, un director de orquesta de renombre internacional que es un perfeccionista en su trabajo. Kang Mae es reconocido por su carácter autoritario y lengua afilada, lo que le ha valido el apodo de asesino de orquestas y la fama de no ser una persona con la que es fácil trabajar, además de ser temido por todos sus músicos. El director Kang cree que la música clásica es para la nobleza y que para tocar los clásicos nobles, el talento de los intérpretes debe ser brillante. Debido a esto, insulta a muchos músicos que no igualan su perfección. Sin embargo, esta faceta solo oculta sus celos y odio por aquellos que son naturalmente talentosos y prodigios en la música. Por casualidad, se encuentra con una mujer llamada Durrumi quien toca el violín, y un joven policía también llamado Kang Kung-woo que es un genio musical sin formación formal. Los tres pronto se enredan en un triángulo amoroso mientras Kang Mae intenta salvar una orquesta local. Esta experiencia lo lleva a reevaluar su perspectiva sobre la música y la dirección, mostrando una evolución hacia una mayor empatía y flexibilidad. 연주할 곡이 누구 건지 아십니까? 부람습니다. En 2010, el ganador fue la leyenda, Lee Byung-hun, por su increíble rol en Iris. Aquí da vida a Kim Hyun-jun, un agente de élite del Servicio Nacional de Seguridad de Corea del Sur. Hyun-jun es reclutado junto a su amigo Jin Sa-gu para formar parte de esta organización secreta dedicada a proteger al país de amenazas internas y externas. Los dos fueron reclutados por la hermosa agente del NSS, Choi Seung-hee. Sin saber que han sido reclutados, los dos son capturados en secreto y sometidos a una prueba de tortura simulada. Ambos pasan la prueba y se consideran calificados para convertirse en agentes del Servicio Nacional de Seguridad. En el proceso, ambos se enamoran de Seung-hee, quien les ha mantenido el proceso de reclutamiento en secreto. A lo largo de la serie, Hyun-jun se ve envuelto en una compleja red de conspiraciones y traiciones, especialmente relacionadas con la organización criminal conocida como Iris. Su relación romántica con Seung-hee añade una capa emocional a su personaje, enfrentándolo a dilemas entre su deber profesional y sus sentimientos personales. Durante las operaciones, adopta el nombre en clave TK1 y con frecuencia lo emparejan con su hermano y colega Sa-gu.
Esta actuación representaría la tercera victoria de Lee Byung-hun en la categoría, y lo consolidaría como el mejor actor coreano de todos los tiempos. 그래서 나한테 총구를 겨눴을 때 그땐 넌 뭐였니? 2011 vio como ganador a Jeon Bo-seok por su papel en Giant. En este drama, da vida a Jo Pil-yeon, un oficial de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, caracterizado por su ambición desmedida y falta de escrúpulos. Pil-yeon es una figura central en la trama, ya que sus acciones corruptas y despiadadas afectan profundamente a los protagonistas, los hermanos Lee, cuyas vidas quedan marcadas por las intrigas políticas y personales de Pil-yeon. A lo largo de la serie, el personaje de Jo Pil-yeon evoluciona de ser un oficial ambicioso a convertirse en un antagonista complejo, cuya sed de poder lo lleva a cometer actos cada vez más atroces. 난 너 같은 양아치들을 보면 사리를 느껴. 강자에게 약하고 약자에게 강한 쓰레기 같은 놈들. En 2012, el ganador fue Kim So-hyun, por su actuación en el exitoso drama de época, La luna abraza al sol. En este K-drama, Kim So-hyun interpreta a Lee Won, un rey de la dinastía Joseon, quien se encuentra profundamente afectado por la pérdida de su primer amor, Jeong-woo. Incluso tras años del fallecimiento de Jeong-woo a causa de una repentina y extraña enfermedad, Lee Won le sigue siendo devoto con todo su ser. A lo largo de la serie, Lee Won evoluciona de un joven príncipe afectado por la tragedia a un monarca decidido a desentrañar las conspiraciones que rodean la corte. Su encuentro con Bol, una chamana que guarda un asombroso parecido con Jeong-woo, reaviva sus emociones y lo impulsa a investigar la verdad detrás de los eventos pasados. Esta búsqueda no solo lo fortalece como líder, sino que también profundiza su comprensión del amor y la justicia. La actuación de Kim So-hyun fue ampliamente elogiada por su capacidad para transmitir la complejidad emocional de Lee Won. Críticos y espectadores destacaron su habilidad para expresar una amplia gama de emociones, desde la autoridad real hasta la angustia personal. Su interpretación fue considerada natural y convincente, contribuyendo significativamente al éxito de la serie. 대답하라! 월이라는 무녀가 바로 2013 vio a Song Hyun-jo levantar el premio. Él ganaría este galardón por su papel en The Chaser. Aquí da vida a Baek Hon-suk, un detective cuya vida se desmorona tras el trágico fallecimiento de su hija de 15 años en un accidente automovilístico, lo que conduce a que posteriormente su esposa decida acabar con todo debido al shock. A medida que profundiza en las circunstancias del accidente, Hon-suk descubre una red de corrupción y conspiraciones políticas que lo llevan a enfrentarse al influyente político Kang Dong-yeon. Hon-suk pasa de ser un padre y policía cariñoso a un hombre angustiado y empeñado en vengarse, mientras Kang continúa ascendiendo en el poder. 어떤 짓을 했는지 자기 입으로 진실을 말하는 겁니다. En 2014 quien se hizo con el premio fue Cho Jae-hyun, por su papel de Jeong Do-yeon en el K-drama del mismo nombre. Jeong Do-yeon, que desempeñó un papel crucial en la fundación de la dinastía Joseon, fue un erudito confuciano y estratega político que colaboró estrechamente con Ji Seong-gye, quien posteriormente se convirtió en el rey Taejo, el fundador de Joseon. A lo largo de la serie, el personaje de Jeong Do-yeon se destaca por su visión política y su determinación para establecer un nuevo orden basado en los principios confucianos, enfrentándose a la corrupción y decadencia del régimen Goryeo. Después de que Taejo se convirtiera en el primer rey de Joseon, dejó todos los asuntos de estado a Jeong, lo que lo convirtió en el hombre más poderoso e influyente de Joseon. 하지 않더라도 사전을 부정하고 정전제 이상을 실현했던 나라들은 많습니다. Hasta aquí llega la primera parte del recuento de los fantásticos actores ganadores del premio Baeksang a Mejor Actor Principal de Televisión durante las últimas 2 décadas. Esto es todo por el día de hoy. Si te gustó el video deja un me gusta, comenta ideas para próximos videos y suscríbete al canal si deseas. Hasta la próxima.